Hola, hola, bienvenidos a otro capítulo de A5X en el segmento de liderazgo. El día de hoy nos acompaña, como siempre, Daniel Ruiz, el cofundador del 5, y quien les habla, María Paula Ramírez. ¿Cómo estás, Dani? Todo muy bien, ¿tú cómo vas, María Paula? Todo muy bien por acá. Bueno, la temática de hoy es bien interesante, es algo que se habla en distintos libros, eh, pero que digamos que lo vamos a tocar como un tema más general. En muchísimos libros se habla justamente de la importancia de que tu equipo te importe o de que a ti como líder te importen los demás. Hay libros, por ejemplo, como Unstoppable Teams de Alden Mills o Equipos Imparables, donde se plantean inclusive modelos como lo son el Care Loop o el bucle del cuidado de la preocupación. Hay otros en donde hablan del efecto químico que tienen el hecho de que te importe a alguien o de que tú le importes a alguien, como lo es en Leadership Last. También tenemos libros en donde explican que entre más profundas sean tus relaciones, más poderoso va a ser tu liderazgo, como lo es en El líder que no tenía cargo o The Leader Who Had No Title. Pero también tenemos libros como La dicotomía del liderazgo, en donde nos previenen justamente de crear vínculos que se hagan tan fuertes que nos ceguen o de pronto nos eviten seguir este camino hacia nuestras metas como empresa. Entonces, para comenzar, Dani, quisiera preguntarte, ¿por qué te parece que es importante preocuparse por los demás o que te importen los demás como un líder? Bueno, dentro de, a mí personalmente voy siempre como tal a la experiencia. Yo creo que hay diferentes maneras de uno llegar a esto y uno de los temas es, bueno, hay líderes que son muy hacia la productividad, muy hacia a los objetivos. Hay otros líderes que por naturaleza se van mucho más al lado social, mucho más al lado, como estamos hablando en este capítulo, se les da mejor como la parte de preocuparse por los demás. Y obviamente pues tenemos en esos dos extremos tenemos como un balance de varios tipos de liderazgo. Yo creo que sí o sí incluir la parte de uno preocuparse por el equipo es importante porque hay que entender, creo que a fondo, cómo las personas, cómo funcionamos. O sea, el ser humano, aquí nos tenemos que ir como al, cómo el ser humano funciona, cómo hemos evolucionado a través del tiempo y cómo nuestros genes se han creado por más de cientos y miles de años hacia poder conformar grupos. Cuando tú conformas un grupo, obviamente, si tú piensas en el tiempo pasado, cuando, pues, no sé, toda la gente estaba por ahí en la sabana africana o lo que sea, y tenían grupos, para que el grupo y para que las personas, para que el individuo pudiera prosperar, eran importantes los grupos, porque el grupo entonces tenía las personas que cuidaban en la tarde, los que cuidaban en la mañana, los que cuidaban en la noche, los que eran buenos cazando, los que eran tan... Y parte fundamental de lo que se crea en el grupo es esta dinámica de la seguridad, de cómo nosotros empezamos a decir, listo, hay momentos en los que me siento seguro y momentos en los que no. Por ejemplo, el castigo más grande en muchas civilizaciones anteriores era sacar a las personas del grupo. ¿Por qué? Porque el individuo siempre era débil, en más que todo en esos casos donde, no sé, un animal se lo come o otro grupo de personas pues, se lo comen o le hacen cualquier cosa. Ujú. Entonces ahí vemos que nosotros venimos con, vuelvo y digo, miles de años que han formateado nuestro cerebro, nuestros instintos, para poder operar de la mejor manera en un entorno de seguridad y ese entorno de seguridad nos los da el grupo, nos los da el equipo. Entonces, uno puede irse como a este tipo al pasado y encontrar esas ideas de, bueno, entendemos que aquí es donde está el potencial humano y es donde se ha desarrollado el potencial humano y la razón por la cual ha sido nuestra especie la que ha tomado, digamos que el liderazgo, el control sobre nuestra tierra y todo esto, pues está dada por los grupos y está dada por todo esto. Ahora, obviamente, entendiendo un poquito de eso, nosotros nos vamos ya a la literatura un poco más moderna. Y hablando de eso, hay un libro muy bueno que me gusta que se llama Culture Code, que habla de la seguridad. Y ese dice que una de las tres cosas más importantes en cualquier equipo es poder brindar un entorno seguro, donde la gente pueda equivocarse, donde la gente pueda ser ellos mismos, bueno, un montón de cosas que nos da la seguridad. Y también dice que la manera de llegar a la seguridad es la vulnerabilidad, que son dos palabras muy importantes que me gustaría tocar a lo largo de la conversación. Pero para volver al tema de preocuparse, ahí es donde está el secreto. O sea, el secreto está
en que si tú piensas en este grupo de personas de la tribu, o sea, que tú vas a estar durmiendo por la noche y tu tribu o tu grupo se va a levantar, se va a ir y te va a dejar a ti durmiendo solo, pues no hay un tema de seguridad, ¿cierto? Y para tú sentirte seguro, tienes que sentir que la gente se preocupa por ti. Tú tienes que Ujú, sentirte que, y en especial en nuestra estructura humana, es una estructura jerárquica de por sí. Entonces, si traducimos esto y tú me preguntas, ¿por qué un líder se debe preocupar? Porque es una de las fuentes de mayor seguridad. Si las personas dentro del equipo ven que el líder se preocupa por ellos, es una de las cosas más fuertes que transmite seguridad dentro del equipo. Obviamente, entre compañeros también es importante que se sienta la seguridad y la preocupación, que las personas se preocupen, que les importe. A mí me gusta verlo un poco más con esa palabra de sentir que me importan mis compañeros, sentir que me importan las personas con las que trabajo y que estoy dispuesto a velar por su bienestar, ¿no? Entonces, dentro de todo eso, por eso es que yo creo que es importante el, el tema de eso, porque entendiendo cómo funcionan los humanos, la productividad del humano está atada a la seguridad y esa ujú. seguridad está atada a la preocupación, cuando sentimos que nosotros somos importantes, no en temas de estatus, sino que les importamos a nuestros compañeros, a nuestros líderes, automáticamente se desbloquea un nivel más alto de productividad en nosotros. ¿Qué piensas tú? Ok. Sí, digamos que pienso que son dos cosas que van muy atadas y es como la seguridad genera un sentido de pertenencia, ¿verdad? Al fin y al cabo, el sentirse parte de algo es casi que una necesidad básica de los seres humanos. Ahora, frente a lo que es la importancia como tal, yo creo que si bien es cierto que la gente debe sentir que es importante dentro del grupo al que pertenece, creo que eso me lleva a, para mí es súper importante, porque es importante por lo mismo que tú mencionas, porque en la medida en la que yo siento que le importo a los demás y en la medida en la que yo siento genuina preocupación por los demás, las dinámicas de grupo y de pertenencia se desarrollan de manera más fluida, ¿cierto? Digamos que de manera más, más natural. Pienso yo que es como un camino que lleva a, es decir, el hecho de que te importen los demás te lleva también a generar vínculos de pertenencia mucho más altas y mucho más grandes y mucho más fuertes además. Pero realmente yo creo que aquí viene algo que es súper clave y eso es otra pregunta que me gustaría plantearte y es, como líder, por ejemplo, o inclusive como parte de un grupo, ¿crees que debe importarte a alguien genuinamente? Es decir, ¿hasta qué punto yo me preocupo genuinamente por los demás y no solo como de dientes para afuera, solo como que yo hago como que me importa? ¿Me hago entender? Mm, ¿cómo definirías genuinamente? Bueno, yo pienso que eso viene mucho como en de verdad que a mí me importe la otra persona, ¿cierto? No que me importe la otra persona como trabajador o como compañero de trabajo, sino que realmente me importe la otra persona como ser humano. No sé, pero igual no es una subcategoría, o sea, que sea trabajador o que sea tal, es una subcategoría de que también es ser humano, ¿no? Bueno, no veo la diferencia. No ¿Cómo es la sé diferencia entre esos dos. Ok. Por ejemplo, algo con lo que yo me he encontrado como líder puntualmente, y esto me pasó en otra experiencia laboral, eh, hace ya un par de años, es a veces nos encontramos en ese momento donde yo necesito que la gente se ponga a la 10, como decimos acá, ¿verdad? Yo necesito que la gente Sí, dé como esa millita extra. Pero al mismo sí, tiempo yo me preocupo por los demás. Yo soy consciente de que todos necesitan un tiempo de descanso, de que todos necesitan un tiempo libre, que hay que respetar sus horarios en caso de que se tenga uno u otro tipo de contrato con estas personas, ¿cierto? Entonces, sí. ¿hasta qué punto tú como líder entiendes, ¿cierto? Que existen esas preocupaciones, que te importan estas personas, pero a la vez, pues te importa que las cosas, eh, mejor dicho, que la gente dé lo que tú necesitas de ellas. ¿Me hago entender? Sí. Entonces creo que ahí es en donde uno encuentra esta diferencia entre, ok, sí, no te preocupes que mientras tú estás acá, algo que se critica un montón es estas empresas, por ejemplo, que dicen, no, quédense hasta tarde que les vamos a comprar pizza, que les vamos a dar pizza a todos para que coman esta noche. La gente dice, no, no es el punto, ¿cierto? Muchas personas se quejan de que en una empresa donde se preocupan por mí y quieren que yo la dé toda, pues no van a decirme que me van a comprar una pizza para que yo me quede trabajando 5, 6, 7 horas más.
Pero, por ejemplo, si yo ato eso a tu pregunta, por ejemplo, el tema de que me preocupa el tiempo de las personas, eso sería que me preocupe como un humano, que me preocupe como un colaborador. O sea, y en dónde entra la parte de la genuinidad, de ser genuino con la preocupación o no. Es la pregunta, porque a mis ojos lo que yo veo es, tú puedes decir, tú estás, creo que al yo preocuparme, genero ciertos resultados o cierta manera de yo decir, el preocuparme tiene unos resultados, y los resultados es, por ejemplo, pues que no sobretrabaje las personas, que no los explote, un montón de cosas, ¿no? Que yo pueda de verdad darles un bienestar y una vida íntegra o lo que sea. Ahora, si tú me dices, si yo te digo que los resultados, o sea, decimos que los resultados van a ser los mismos, las acciones que yo tome, siendo consciente de que las personas necesitan un espacio para descansar, para volver a tener su otra vida, son las mismas, independientemente si el sentimiento inicial es genuino o no, yo te diría que no importa, porque lo que importa es que se cuide y se pueda brindar la seguridad que necesita el grupo. Entonces ahí es donde yo digo, eh, habría que mirar cuáles son las diferencias en los resultados, pero para mí no tiene un trasfondo grande entre, no, sí, yo soy una persona que naturalmente me importan las personas, porque hay gente que es mucho más servicial que otras, o yo soy una persona que por lo menos que comprendo la necesidad del descanso y esto para que las personas puedan estar bien, Ujú, y por ende también ser productivas. Y yo siento que si ambas cosas llegan a un resultado similar, que es un balance o una integración en las vidas de las personas que les dé un buen trabajo, un bienestar en el trabajo y una productividad buena, una felicidad, digamos, general, siento que entonces no, para mí no habría una diferencia grande entre de dónde proviene el chispazo inicial mientras el resultado esté. ok, ok, ¿Tú qué entiendo. piensas? Sí, pues digamos que ah, como parte de equipo, ¿cierto? Digamos que en cargos de liderazgo he tenido una perspectiva, pero también haciendo parte de equipos funcionales, me encuentro mucho con estas, bueno, equipos, llamémoslos funcionales. A veces tú te encuentras con estas dinámicas donde hay personas que dicen estar como muy entregadas a la empresa y demás, pero realmente salen de la empresa y cultivan mucho la parte negativa fuera de la empresa, ¿cierto? En espacios afuera de la empresa. Que ahí es donde yo digo, si yo genuinamente me preocupara por los resultados de la empresa, por los resultados de mi equipo, no estaría haciendo comentarios malucos sobre mi equipo fuera de la oficina. ¿Me hago entender? Como que pienso que ahí es en donde entra la diferencia. Si yo al frente de mi jefe me porto muy bien y digo que no, que qué chévere y que sí, que vamos a darla toda y vamos a preocuparnos por todos y somos una familia, luego salgo de la empresa y me quejo y me quejo y me quejo de que es que mi jefe esto y mis compañeros esto y todo el mundo y la empresa es un asco, ¿sí me entiendes? Esos son comentarios que la gente hace. Entonces ahí es en donde yo me pregunto, ¿realmente esta es una persona que así me muestre una cara en la empresa, cuando sale de la empresa, pues no es una persona que genuinamente se está preocupando ni por su equipo, ni por su líder, ni por su empresa? ¿Me va a entender? Pero vuelvo y repito, ¿eso qué impacto tendría por ejemplo, en la empresa? O sea, si en la empresa trae la mejor actitud, pero en la casa, eso es un tema, ¿no? Porque, bueno, al final tú trabajas o sea, pasas tantas horas de tu vida en la empresa o en el trabajo. Si tú traes la mejor actitud ahí y por algún motivo no eres capaz de tener una actitud similar en tus otras áreas de la vida, obviamente pues eso equivale a que como persona necesitas y como en el tema del autoliderazgo, obviamente estás necesitando trabajar ciertas áreas de tu vida. Pero si nosotros lo hablamos netamente en el área de equipos y el tema profesional, a mí me parece que, bueno, primero, yo no soy una persona que cree que las personas tienen que ser una sola, o sea, que yo tengo que ser la misma persona en todos los lugares. Yo creo que el contexto y muchas otras variables también determinan un poco las modificaciones sobre el carácter y las modificaciones en tema de lo que hacemos nosotros con diversos grupos. Eh, entonces creo que por ahí no le veo problema. Mientras la actitud que traiga al grupo que estamos hablando en este momento sea consistente y constante, me parece que es positivo. Eh, y ya lo que tú dices es, por ejemplo, bueno, si yo salgo del trabajo, llamémoslo así,
y salgo con mis compañeros de trabajo y estoy en una dinámica tóxica o negativa, igual eso impacta en la relación laboral y todo. Entonces, en ese caso sí pienso que habría problemas, pero vuelvo y digo, en ese caso creo que sería la persona a la que todavía no entiende cuál es una buena dinámica laboral, independientemente de dónde provenga el sentimiento de preocupación o no. Ok, me gusta mucho que menciones eso porque otra cosa que te iba a preguntar era justamente, ¿hasta qué punto como líder deberías involucrarte a nivel personal con tu equipo? ¿Crees que involucrarse a nivel personal es positivo, es negativo, no tiene un impacto mayor o menor? Yo creo que cada persona, lo importante es entender las diferentes dinámicas, ¿no? Cada persona es capaz de compartir más o menos dependiendo de su nivel de confianza, dependiendo también de su manera de ser, de su manera de hacer. Entonces, cada persona pues va a tener diferente, como, ¿cierto? Si tú ves eso como si fuera una barrita que tú controlas, cada persona lo tiene ajustado a un nivel diferente. Y bueno, como líder pienso que le puedes intentar dar a cada persona lo que más se asemeje a su estilo, obviamente también teniendo presente como líder hasta qué punto vas tú en temas de lo que quieras compartir. Y yo siempre siento que con una comunicación clara se pueden manejar ambas cosas. ¿Comunicación clara en qué sentido? Ejemplo, hay muchas cosas personales que afectan que afectan al individuo en el trabajo. Y obviamente como líder, entender un poco de dónde vienen los problemas y el cambio en el desempeño de las personas te sirve. Obviamente como líder también puedes brindarle asesoría, digamos como un poquito de orientación, Ujú. pero no es, cuando las personas tienen problemas personales, creo que no es la responsabilidad del líder, hablando en temas laborales o en temas profesionales, no es la responsabilidad de ese líder solucionarlas. Sí le puedo dar un consejo limitado, le puedo dar orientación, como mira, esto me ha servido a mí o este tipo de cosas he visto que funcionan en el pasado, pero es un camino que la otra persona va a recorrer sola. Ujú. Eh, Pienso que esa es de la manera, a menos que como profesional, como líder, tú seas como, no sé, el psicólogo de la empresa o algo por ese lado, donde te pertenece Deberías. mucho más. Sí. Sí, obvio, ahí en ese caso sí te pertenece mucho más esa responsabilidad. Pero hablando, sí, o sea, un líder de un equipo vuelvo y digo, abogados, de ingenieros, de lo que sea, eh, puede prestar, como dicen por ahí, prestar la oreja si alguien se quiere desahogar, puede prestar, pero creo que también se debería limitar bastante a lo que compete su área. No ponerse, por ejemplo, a recomendar, no, mira, es que esta droga me funcionó mucho, hablando pues de un medicamento o algo que, como te digo, que se salga de un área profesional, que uno tenga como la conciencia para hacer. Incluso hasta un consejo mal dado puede generar problemas. Entonces, a ellos sí diría que tiene que ser con cuidado. Yo creo que Ujú. preocuparse por la persona es decirle como, mira, te escucho, tal cosa, creo que deberías ver a esta otra persona, creo que deberías hablar con esta otra persona, tomarte un tiempo, lo que sea, vas a tener apoyo de parte nuestra, pero no tengo la solución para tu problema, tampoco la quiero tener. Redireccionar, sí. Ok, yo en realidad lo pregunto porque yo pienso que al involucrarse a nivel personal con los miembros del equipo, ¿verdad? Mm, cierras mucho esta brecha de entender realmente qué tan involucrada está esta persona realmente con el equipo, con las dinámicas del equipo, ¿sí? Es decir, yo pienso que cuando tú ya te involucras personalmente con tu equipo, cuando llegas a conocer personalmente a tu equipo, logras conectar con ellos a un nivel donde puedes hacer, digámoslo, como líder, podrías hacer filtros un poquito más completos de qué trabajo le tengo que meter a cada una de estas personas, ¿cierto? ¿Qué trabajo yo como líder tengo que tomar? Pues, ¿qué trabajo me tengo que tomar con cada una de estas personas? Por ejemplo, si yo me involucro más a nivel personal con una persona que sé que no es la más positiva, que de pronto sé que hace comentarios malucos con sus compañeros de trabajo, pues yo sé qué tipo de trabajo tengo que hacer con esta persona como líder. Pero si no me involucro personalmente con esta persona, pues nunca me voy a enterar cuáles son sus falencias a ese nivel, ¿cierto? Es decir, me voy a quedar con que pues sí, en el trabajo hace las cosas bien y a mí me habla bonito y aquí hace cara de sí, podemos con todo, pero yo no sé realmente si es
si es lo que hablamos, es genuino ese feeling de que yo voy a entregarme y voy a darla toda por este equipo, y hasta qué punto lo va a hacer realmente o solo va a decir que lo hace. Que claramente eso con Pero, el tiempo se ve, pues yo puedo medirlo con el tiempo, pero si yo conozco a la persona a nivel personal, pues puedo atajar ese problema desde antes y no esperar a que 2 semanas después yo me dé cuenta que no hizo nada de lo que iba a hacer, porque no está motivado, porque no se siente parte del equipo, porque realmente no le importa. pero yo creo que o sea, dos cosas. Creo que uno meterse, o sea, o vincularse personalmente con alguien no te garantiza tampoco un conocimiento o una anticipación a esas cosas. Uno, creo que anticipación a nada, ¿no? La anticipación es algo que casi es casi nulo en la capacidad que nosotros tenemos con las personas. Ahora, yo para las cosas que tú dices, pienso que no es necesario uno involucrarse personalmente. O sea, por ejemplo, en experiencia propia, si tú tienes como una buena comunicación con todos los miembros del equipo, tú tienes que Ujú. pedir feedback constante sobre todos los miembros del equipo. Entonces, tú vas a hablar con una persona y le dices, bueno, ¿cómo estás en el trabajo? ¿Cómo te sientes? ¿Estás motivado? ¿Te sientes bien? O sea, preguntas obviamente muy enfocadas al trabajo, pero entender, listo, ¿no? Si me siento súper bien o no. Hay un ambiente maluco, es que, no sé, Pedro siempre llega con mala actitud, o es que, lo que sea. Camila siempre hace el ta, ta, ta. Entonces ahí tú te vas dando cuenta, porque eso es como parte del trabajo de liderazgo y un poco más también de manager, de gerente, es entender, bueno, cuál es el clima laboral en mi empresa, quiénes son los líderes positivos y negativos dentro de la empresa y de qué manera se comporta. Eso hace parte como del sondeo que uno hace normalmente y dentro de esas cosas tú te vas dando cuenta cómo se relaciona la gente, qué cosas son chéveres y qué cosas no. Entonces, vuelvo y digo, el tema personal, si lo decimos listo personal, todo lo que pasa por fuera del trabajo, tú entiendes que la mayor parte del día está en el trabajo. Es muy difícil que tú logres filtrar tus cualidades y tus características básicas, como más esenciales, por 8 horas todos los días, ¿no? O sea, tú puedes o sea, una persona que claramente tiene lo que puedes decir como una máscara o que está intentando muy fuerte por ser otra persona, claramente va a dejar como las miguitas de pan, ¿no? Que es como, mira, aquí sigue estas miguitas y te vas a dar cuenta quién hay detrás de. Entonces, pienso que eso sin meterse por el lado personal, o sea, cuando digo personal, o sea, todo lo que pasa por fuera del trabajo, relaciones amorosas, relaciones familiares, sin tener que meterte a este punto, vas a poder entender muchas de las cosas que tú dices. Ahora, yo vuelvo y digo, no es que el líder o la persona se tenga que limitar, por ejemplo, de, mira, mi hijo va a cumplir años, ¿por qué no traes los tuyos y hacemos un asado en mi casa? Ese tipo de cosas son viables, ¿no? Y como parte de un equipo y parte de algo que estamos construyendo juntos, eso se hace. Si tú miras los equipos de fútbol, los equipos de baloncesto, comparten demasiadas cosas, las familias se empiezan a unir también y eso está bien. El tema es que estas personas tienen que recordar que la relación primaria, ¿cuál es? Y eso se hace a través de la buena comunicación y la relación primaria es la profesional, la laboral, ¿cierto? Y eso pasa con los miembros de un equipo de baloncesto. Y si tú ves que tus compañeros están empezando a bajar la y no están dándolo todo en esta área, tú inmediatamente vas a ir a hacer que recapaciten. Y si ellos intentan jugar la carta, no como, no, mira, es que somos amigos, lo que sea, claramente es el primer punto donde como líder, vuelvo y digo, individual o como compañero, tú dices, no, mira, muy bueno que seamos amigos y todo, pero aquí es otra cosa y tenemos que eh, seguir haciendo las cosas de la mejor manera. Por eso te digo, con una buena comunicación de ese tipo, tú eres capaz de poder entrar a tener un poco más de conexión con las personas. En mi parecer, no creo que sea necesario 100% para manejar buenas dinámicas en el trabajo y un buen clima laboral, pero también me parece que a la final es positivo generar esos vínculos y empezar a tener un poco más de relación con las personas. Ok. Ay, por ejemplo, me surgen dos preguntas curiosas. Una es justamente por el libro como el líder que no tenía un equipo, el líder que no tenía título, The Leader Who Had No Title. Y también inclusive es un ejemplo que dan en The Culture Code, ¿cierto? Y son dos versiones muy similares en donde hablan de personas
que realmente se volvieron exitosas o se volvieron buenos líderes a través de sus buenas relaciones con los demás. Pero sus buenas relaciones con los demás no simplemente a nivel de saber qué son y, perdón, quiénes son y qué hacen, sino realmente a nivel personal, cómo se desarrollan, que lo hablan mucho, no recuerdo el nombre de la persona, en The Culture Code la mencionan, de esta persona que ha creado empresas y fuera de eso agarró completamente el proyecto de Downtown Vegas para volverla una Sí. super utopía. Tony Shea, el de Zappos. Ajá, Tony Shea de Zappos. Y bueno, digamos que en The Leader Who Eat Last lo hablan a manera de fábula, entonces todos son personajes ficticios, pero hablan exactamente de lo mismo, de personas que se volvieron supremamente poderosas por esas relaciones que tienen con los demás, ¿cierto? Mm. Y hablaban, por ejemplo, de Tony Shea en el libro y explicaban cómo él realmente eh, se preocupaba y le fluía tanto el conectar con los demás, que el conectar es, por ejemplo, parte del care loop también que se habla en el libro de Alden Mills. Entonces, ¿cómo tú conectas sin sentir esa importancia realmente? Volvemos a la palabra genuinamente, ¿cierto? ¿Cómo tú conectas con alguien a nivel laboral o a nivel personal, ¿cierto? Sin que te importe genuinamente, sin que tú realmente sientas como que una conexión con esa persona. ¿Cómo lo haces? No sé, entendiendo que la única manera de llegar al objetivo es teniendo buena comunicación y buen trabajo en equipo. O sea, Ajá, desde que tú seas consciente de eso, tú vas a buscar que el relacionamiento sea el mejor posible. Entonces vuelvo y te digo, o sea, para mí no tiene que haber como un chispazo de lo que tú dices genuino, tiene que haber, y no sé, vuelvo y repito, si es más por el lado del sentimentalismo, o sea, de que la emoción llegue, o si es más bien porque genuinamente tú entiendes que esto es lo más importante. Porque te digo, no sé dónde se traza la línea, dónde trazas tú la línea de lo que es genuino o no, pero yo entiendo que si hay un entendimiento básico, puede que sea emocional o puede que sea lógico, puede que sea, pero si existe el conocimiento básico, o sea, base y esencial, el resultado para mí es el mismo porque estás apuntando a construir el entorno que es necesario para que se pueda generar eso. Y yo pienso que con los humanos todos los comportamientos hasta cierto punto son adquiridos, ¿no? Y tú puedes empezar en un extremo, entender que hay una ujú, importancia de ciertas cosas, empezar a hacer eso todos los días y después de un tiempo ya es indiferente, o sea, ya es indistinguible esa persona, o sea, ya es parte de ti porque se volvió lo que eres, o sea, te volviste o sea, y vuelvo a eso, ¿no? Tú puedes empezar con la persona que menos le importa a la gente y en algún momento entiendes que para poder progresar y para poder eh, salir adelante es importante, ¿no? Es importante porque entiendes el concepto de que solo no se llega, bueno, todo un montón de cosas para construir algo grande se necesita un equipo y tú vas poniendo paso a paso lo que tienes que hacer para que eso se dé. Y en algún momento eso se vuelve tan automático y tan normal que es parte de lo que eres, porque tu primera respuesta es esa. Entonces vuelvo y digo, si tú ves ese plano, tú me puedes decir, ah, no, pero es que no era auténticamente él o ella. Pero si, o sea, si lo hace, es, se vuelve la persona, ¿no? Porque tú te conviertes en lo que haces. Y eso es lo que pienso Por eso es que me parece un poco, no sé, como gaseoso el tema de hablar de esa genuinidad, porque es apuntar mucho a decir, ah, bueno, ciertos perfiles de personas pueden, sí, obviamente pueden tener un poco más de ventaja en si esto es lo que catalogamos como lo más importante, pero no, y yo pienso que por el otro lado también es lo mismo. Tú puedes tener personas que son muy lo que llaman people persons, que son muy hacia el llegado a los demás, o sea, les importa demasiado a la gente, hacen cosas muy buenas por las personas, pero son ujú. muy malos en los objetivos y siendo productivos y cumpliendo con objetivos. Y lo que te digo, tú no quieres ninguno de esos dos líderes, porque a la final un líder también tiene que llevar a la gente a un punto mejor. Y un líder que solamente esté en ese ambiente como gaseoso, donde sí, yo doy todo por la gente, pero no me preocupo que la gente crezca. Y muchas veces eso también es como el tema de la productividad también hace parte
de cómo tú llevas a las personas hacia el al lugar donde quieren estar, o sea, por la razón que se conformó el equipo. Entonces yo Ujú, pienso que en cualquiera de los dos lados tú tienes ventajas de personalidades, ¿no? Hay una gente que puede empezar genuinamente hacia el lado de las personas o gente que puede empezar genuinamente hacia el lado de los objetivos, pero ambas personas tienen que caminar un poco hacia el otro lado y decir, entiendo cuáles son mis fortalezas, entiendo cuáles son mis debilidades y sé cómo tengo que cambiar para poder llegar a, uno, implementar un poco más de ese trato con las personas y el otro, poder implementar un poco más esa estructuración y esa capacidad de ejecución hacia la productividad de los objetivos. Vuelvo, ujú. creo que ahí convergen y como te digo, si ambos tienen la conciencia, para mí es irrelevante si es genuino o no. Ok. Bueno, digamos que ahí planteas una perspectiva más bien interesante, ¿cierto? Y es que te importe algo, pero que te importe realmente algo, bien sea cumplir con las metas, bien sea llevarte bien con los demás, bien sea que los demás estén bien, la gente a tu alrededor se sienta bien, pero es que te importe algo, que a la larga creo que es lo fundamental, ¿cierto? Eh, pero bueno, digamos que en el Care Loop justamente se hablan de cuatro pilares, ¿verdad? Que son conectar, alcanzar, respetar y empoderar, ¿sí? Hay algo que me parece interesante charlar, ¿cierto? Y es la parte, pues, que ahorita lo mencioné, y es la parte de conectar. Ahorita, cuando hablamos de conectar realmente, ¿a qué nivel lo entiendes tú? ¿Cómo conectas tú con los demás? No, de muchas maneras y de unas maneras diferentes con cada persona. Eso es Ajá, lo más interesante del tema. Y vuelvo y digo, yo creo que el espectro de un líder es entender que la manera en que hace cualquier cosa, conectar, generar empatía, en lo que sea que quieras hacer, generar conexión, ujú, muchas cosas, lo haces como individualmente porque te conectas con una persona y esa persona tiene su manera de conectar. sí, Y parte de eso es descubrirla y poder entender y decir, listo, ejemplo, vuelvo y hablo un poco sobre la experiencia. Tú tienes en el esquema de un equipo de desarrollo, tienes todo tipo de personalidades. Tienes sí, unas personas que son como, oh, mira, me encanta el fútbol. Y tú entiendes que la manera más fácil de conectar con esa persona es decirle como, mira, eh, ganó, no sé, ganó el Cali, ganó el Palmeiras, dependiendo del país que sea, pues le dices como, mira, ganó tu equipo, tal cosa, viste el partido, ujú, fue increíble. Y de esa manera empiezas a conectar, porque obviamente aquí nos vamos al libro, a uno de los libros más icónicos de la carrera profesional de todos, How to Win Friends and Influence People, cómo ganar amigos e influenciar a las personas. ajá, Y el concepto básico de ese libro es que pues, tú solo le hablas a las personas de lo que le interesa a la otra persona, ¿no? Ese es el concepto base. Y creo que es parte de decir, si quieres conectar con alguien, pues le vas a hablar de eso, ¿cierto? Si te encanta el liderazgo, pero a la otra persona solo le gusta, no sé, los relojes o lo que sea, pues mejor háblale de relojes, porque es lo que le interesa a la otra persona, si quieres generar conexión con esa persona. ok, Entonces, cuando tú me dices cómo genera conexión, creo que va mucho por ahí, es cómo vas, qué hiciste el fin de semana, y por ahí la gente empieza a decir, ah, me vi el partido de fútbol, jugué ajedrez, estuve con mi familia, y claramente vas a empezar a ver, ah, ok, parece que le importa la familia, parece que le importa el fútbol, parece que le importa sí, esto. Entonces, la siguiente pregunta, bueno, y cuéntame más sobre tu familia. Ah, ¿cuál es tu ujú, equipo favorito? ¿Juegas fútbol? ¿Hace cuánto? Y creo que sí, eso empieza a generar conexión. Y un arte del líder es como buscar dentro del repertorio de la experiencia de vida que uno tiene y es como, ah, bueno, yo jugué fútbol en cierto tiempo, puedo contar esa historia cuando me lesioné el tobillo, así, y contar algo similar, porque cuando la gente dice, ah, tenemos algo en común, tienes un proceso más grande de conexión. Entonces, vuelvo y te ok, digo, creo que es muy paso a paso, pero sí es entender, escuchar a la otra persona, entender cuáles son sus puntos de conexión y empezar a empatizar, lo que llaman generar como report con la persona. Y es como, mira, hablemos de lo que te gusta, de pronto tengo alguna historia u otro de eso o de algún amigo que conozco que tiene alguna historia de eso y vamos generando un poco de empatía y conexión a través de eso. ok. Ahí, por ejemplo, entiendo muy bien y digamos que yo creo que la parte de conectar con tu equipo, ¿cierto? Como líder con tu equipo es lo más sencillo.
a mi manera de verlo, ¿cierto? Porque como tú dices, se hace muy charladito, uno tiene muchos espacios para hablar con cada uno de los individuos del equipo, pero ¿cómo haces para que conecte tu equipo, o sea, para que todo tu equipo conecte? No solamente Mm, contigo, sino para que conecten entre ellos. claro, bueno, hay varios libros y literatura. Uno de los que se me viene a la mente rápidamente es Nudge. Es un libro de economía, en realidad, pero Ujú. Nudge es el proceso de empujar, pero empujar lightly. Aprovecho este espacio para hacer un paréntesis muy importante, y es el siguiente, ¿no? El objetivo de este podcast, ojo que es un paréntesis, el objetivo de este podcast es brindar este tipo de conversaciones de liderazgo en el idioma español, en especial a un público latinoamericano, pero la mayor cantidad de literatura que tú consigues sobre esto está en inglés. Y por otro lado, también la experiencia laboral mía es en inglés. Entonces, uno, yo mezclo demasiado el Spanglish, o sea, es una de mis fortalezas. Decido verlo como una fortaleza. Es una de mis fortalezas. Y dos, como la literatura está en inglés, a veces es muy difícil hacer tú la traducción en tiempo real. Entonces, quiero cerrar el paréntesis con eso y volver a nudge. Nudge es una muy buena palabra en inglés, que no se me viene a la mente exactamente cómo sería en español. Si alguien lo sabe con exactitud, una persona fanática de los lenguajes. Pero empujar en inglés es push, no es push, es nudge. Nudge es como cuando tú le haces a alguien así con el hombro, ¿no? Tin, lo empujas, Sí, lo medio codeas, como ajá, dándole ese impulso que necesita para tomar, ¿cierto? un Si es un empujoncito. amigo, no sé, eso, exacto, un amigo que vio una chica muy bonita y tú le haces así como, no, vaya, háblele, eso es nudging, ¿no? Entonces, nudge nos dice que también como líderes o también como directivos, una de las cosas importantes es pensar en cómo generar los empujoncitos. Y los empujoncitos, llevándolo a un tema de creación de cultura organizacional, va mucho en cómo eres muy eh, explícito en pensar en las dinámicas del equipo. Ser explícito en pensar en las dinámicas del equipo es qué tipo de ceremonias tenemos. Las ceremonias son importantes porque ahí es donde la gente se une, se junta, ¿cierto? Por lo general, cada quien está en su cubículo, en su oficina, donde sea que trabajen, están Ujú, separados. Obviamente hay interacciones, está la hora del almuerzo y tal. Eso, la hora del almuerzo, por ejemplo, si la empresa es intencional en poner una cafetería en la empresa con mesas compartidas, eso es una ceremonia y eso es ser proactivos en generar ese tipo de encuentros. ujú. Ejemplo de nudging, tanto Steve Jobs, creo que en Apple o en Pixar, cuando crearan los edificios, y creo que Tony Hsieh también lo hacía, eran muy intencionales en poner o sea, espacios grandes pero puertas pequeñas, para que la gente sí o sí tuviera que pasar muy apretados por la puerta y se tuvieran que Sí. juntar, ¿no? Entonces, ese es el perfecto ejemplo del nudging y ese es el perfecto ejemplo de tu coger como líder, ser intencional y decir, ah, así sea remoto, y remoto también funciona mucho. Es como, mira, sí o sí hay que tener esta reunión, esta reunión, esta reunión, que en muchos casos la gente es como, ah, no, una reunión. ¿Sí me entiendes? Al principio puede parecer negativo, pero si tú ves el trasfondo y lo que llamamos segundo y tercer orden de consecuencias, es construir el equipo, ¿no? Y el equipo se construye solo en unión. Y esa Ujú. unión solo se da si eres intencional en cómo construyes este tipo de ceremonias. Entonces vuelvo y te digo, si es una oficina presencial, ¿cómo organizamos la oficina para que hayan encuentros entre las personas y cómo esos encuentros son más provechosos? Si es una empresa remota, tiene muchísimas cosas. ¿Qué tipo, día a día, qué tipo de ceremonias hacemos virtuales que unan a la gente en el día a día? Pero más importante es con qué frecuencia podemos traer la gente que se una, lo que llaman retreats o offsites, que son paseos de empresas que son muy famosas en el mundo de las empresas remotas, donde se van para una Ujú. playa o lo que sea y pasan un tiempo chévere. Entonces, todo ese tipo de cosas son ceremonias intencionales que están ahí creadas para unir a las personas. Y así pienso que tú como líder puedes ser muy intencional y construir ceremonias para que eso suceda. Ok, buenísimo. Em, Dejé de verte. Ya debe ser Pero el bueno, internet. sí, es muy Igual posible. sigo Pero bueno, haciendo caras y gesticulando.
Excelente. Eso es lo que importa. Correcto. Em, bueno, digamos que me parece muy importante lo que mencionas. Yo creo que eso fue algo que en alguna ocasión charlamos y era lo difícil que puede llegar a ser conectar con la gente realmente o hacer que la gente conecte real. Ese es el verdadero reto, hacer que la gente conecte, trabajando cada quien en su casa, donde hay tanta, justamente tanta resistencia a las reuniones, donde se tiene esta nueva cultura de esta reunión, puedo ser un email. eh, Mm. entonces me parece interesante como lo mencionas, eh, pero bueno, creo que es un tema Hay que un tema, podríamos ahondar cuando hablemos. dijiste algo que me hizo un trigger inmediato, o sea, que me hizo un disparo Ah, inmediato y es, esta reunión pudo ser un email y ajá. cuando yo dije, sí, pero a mí eso me parece tan importante lo que dijiste que hay que hacer una aclaración muy puntual. ¿Por qué? Porque Ujú. cuando yo dije lo de las ceremonias y las reuniones es cuando el líder es intencional en construir una reunión y una ceremonia que esté conformada o esté pensada para que exista la unión y exista el intercambio y exista la colaboración. Por eso digo intencionales. Hay gente que no usa esa intencionalidad y pues, buquean reuniones que no deberían existir. Entonces yo soy partidario de ambas cosas. Yo soy partidario de que existan reuniones, pero intencionales y que la persona que las cree sea muy intencional en cómo estructura la reunión y cómo la dirige, cosa que se cumpla un objetivo, puede ser productivo, puede hacer lo que sea, pero que también pueda tener efectos secundarios y terciarios en el tema de la unión de las personas. De lo contrario, si es como una reunión, muchas reuniones son así, mal pensadas y todo eso, y claramente pueden ser un correo, un email. Entonces yo estoy en ambos bandos y solo quería hacer esa cosa porque de pronto la gente se va y como dice, ah, no, reunión para todo y de verdad que van a hacer que la gente se vaya de sus trabajos. Entonces no hay reunión para todo. Muchas reuniones pueden ser un correo, un mensaje Slack, pero sean intencionales en crear unas reuniones que puedan ser específicas para construir equipos. Esa es la salvedad que hago. Ok, está bien, perfecto. No sé cuánto tiempo nos queda en este punto. Poco. Ok, entonces voy a cerrar con otra pregunta que simplemente quiero mencionar porque creo que puede ser bien interesante. Y es, ¿en qué punto yo entro o encuentro ese balance entre lo que mencionábamos ahorita? Necesito que mi equipo dé esta millita extra, que se ponga la 10, que se quede unas horitas más, ¿cierto? Y me preocupo por mi equipo. Y no quiero que mi equipo se sienta eh, explotado, no quiero que se queme, no quiero que se sobrecargue, Mm, tantas formas de mencionarlo, ¿cierto? ¿En qué punto encuentras claro. ese balance realmente? Yo lo encuentro con una frase de una canción muy poética que es work hard, play hard. Y eso se traduce a trabajar duro y jugar duro. Digamos así, es una traducción bien literal, ¿no? Sí. Eh, pero el tema es, y yo también he sido una persona así, yo siempre digo, uno lo que esté haciendo lo tiene que hacer, o sea, buscando la excelencia. Estoy trabajando, quiero ser excelente en el trabajo, pero si estoy pasando bueno, también tengo que estar en modo pasar bueno y ser excelente. O si estoy descansando, tengo que volverme. Hay gente que es muy mala descansando, o sea, y yo siento que ese es el problema. Tenemos que ser excelentes trabajando, excelentes pasando bueno y excelentes descansando. Y cada una de esas cosas es todo un proyecto de vida, ¿no? Pero hacer que las personas, los colaboradores, los empleados, los team members, los miembros del equipo, como les queramos decir, hacer que las personas puedan entender eso. Y yo creo que ese es un énfasis muy importante porque es como líder les estás enseñando a ser muy excelentes productivamente, pero también les estás enseñando a ser excelentes para descansando. Y esa es una muy buena pregunta porque creo que la mayoría de líderes dicen, no, para mí me importa es que sean productivos y que vayan y miren cómo descansan. Pero yo creo que eso está mal porque es que la productividad está directamente relacionada con el descanso. Una persona que esté cansada no va a ser productiva, así la amarres a un escritorio, no lo va a Ujú, hacer, es imposible. Vuelvo a lo mismo, si sabes cómo funciona la biología y toda la parte humana, pues sabes que no va a funcionar, así lo obligues, así le metas 10 cafés, lo que sea, no va a funcionar. Entonces, un ujú, buen líder que entiende este tipo de cosas va a decir, listo, me tengo que preocupar por hacer una buena cátedra y por profesar toda la parte de productividad, pero también tengo que
trabajar la parte del descanso y de cómo mi equipo está descansando. Es igual de importante. Si tú ves, por ejemplo, en los equipos, yo siempre vuelvo también a los equipos, a los deportes, el coach, cuando les hacen el plan de entrenamiento incluye cuánto descansan, cuánto Ujú, duermen. O sea, si vas a entrenar así de duro, tienes que dormir ya no 8 horas, tienes que dormir 10. No me importa, tienes que dormir 10, porque el descanso es parte de la productividad. Entonces, creo que entendiendo eso, me vuelvo a tu pregunta y es cómo haces para manejar eso. Pues claro, ahí van a haber periodos, y los hay muchas veces en las empresas que trabajo, donde hay unos entregas que hay que hacerse, y esas entregas aprietan a las personas. Y apretar a las personas, ¿qué quiere decir? Muchachos, este fin de semana tocó, cancelen planes, todo, vamos ujú. a pedirles pizza, vamos a pedirles tal cosa, pero esos 2 días que van a trabajar el fin de semana, los van a tener para que los usen el siguiente mes, que ya vamos a estar posterior a la entrega. Entonces, o sea, se reconoce el trabajo, se reconoce que hay momentos en los que toca darlo todo y se reconoce que probablemente el próximo mes van a tener un fin de semana de 4 o 5 días porque trabajaron esos 2 días. ¿Qué quiere decir? Usen esos 4 o 5 días para o play hard, o sea, para divertirse lo más que puedan, para descansar, como quieran, ¿cierto? Entonces, creo que manejar que se entienda que siempre es un poco de toma y dame, de la Ujú. manera más equitativa posible. Y vuelvo y digo, eso incluye, a mí me parece que se incluye la pizza, no, de pronto no pizza porque la pizza es muy poco nutritiva. Para un manager que entiende, para un líder que entiende que la nutrición es igual de importante para la productividad, va a comprar un Ecobol a sus personas y no una pizza. Pero bueno, eso sí, o sea, va a buscar que la comida también sea un poco mejor que las pizzas, ¿no? Pero bueno, Ah, para no salirnos de chiste, aunque sí eso tiene que ver, la nutrición, el descanso y tiene mucho que ver en la productividad, sí, yo pienso que el concepto es ese, que el equipo entienda que la empresa y el equipo va a trabajar duro, pero también va a descansar duro y también va a pasar bueno duro. O sea, vamos a pasar súper bueno juntos, vamos a descansar juntos y estar seguros que estamos bien, pero también cuando toca, vamos a darlo todo. Y muchas veces el proceso de llegar a metas increíbles tiene que tener unos sacrificios, pero mientras el equipo esté motivado y sepa que también es cuando lleguemos a esas metas grandes, esas metas increíbles, todos nos vamos a beneficiar. Yo creo que todos siempre están, como tú dices, están para ponerse la 10 y decir, listo, aquí vamos todos, vamos a sacar esto adelante y después nos recuperamos nuestro descanso. ok, muy interesante. Yo creo que ahí la palabra que yo usaría o que yo plantearía sería el balance, encontrar un balance realmente entre lo que pido y lo que doy, como bien dice, ¿cierto? Porque creo que al fin y al cabo en cualquier dinámica de grupo en donde yo le estoy exigiendo cosas a alguien, no simplemente puedo exigir y exigir y exigir, sino que también tengo que dar a cambio, ¿verdad? Entonces es una cuestión Mm, de encontrar un balance, que lo que yo dé realmente sea equitativo, ¿cierto? A lo que estoy solicitando o a lo que estoy pidiendo. Eh, dijiste una palabra que también me genera un trigger y es el balance, pero esa conversación es demasiado, esas conversaciones para otro podcast, definitivamente. esa conversación está para otro podcast, me parece muy bien. Ok. Bueno, creo que ya nos quedamos sin tiempito por hoy. Eh, Ujú. entonces, bueno, nada, nos vamos con varias moralejas en este caso. Por un lado es, no le compren pizza a su equipo, alimentenlos de manera sana, porque todo esto afecta en la productividad. Este podcast no tiene ningún tipo de relación con Eco Bowls, pero se recomienda activamente y proactivamente. Eh, y nada, yo creo que la moraleja aquí es, de verdad, te tiene que importar. Algo de lo que tú haces, todo lo que tú haces en tu vida te tiene que importar, pero te tiene que importar de verdad, ¿cierto? A la Sí, larga, cuando algo te importa, le metes más alma, le metes más corazón y cuando le metes corazón a las cosas, todo te sale más bonito. de Entonces, acuerdo. Y también, para cerrar con el tema de que te importen las cosas, si te vas al trasfondo de todo siempre va a llegar a la importancia y que te importe la gente, las personas. ¿Por qué? Porque así te importe mucho hacer software, lo digo para todos los ingenieros, el software no se utiliza solo, el software lo utiliza una persona. Entonces vas a ver que al final todo puede traducirse, todas tus metas y objetivos para las personas que sean muy orientadas hacia los objetivos y las metas, para las personas que de pronto no se consideren people persons o
personas de personas, eh, a la final, pensándolo un poco más a profundidad, te das cuenta que todo siempre llega a una persona. Y para llegar a crear cosas increíbles, vas a necesitar personas. Y esas personas tienen que comprar la idea, esas personas tienen que estar fully, o sea, súper metidas en la meta, en el objetivo y todo lo que estás haciendo. Entonces, más vale antes que después, importante que empecemos todos, así como tú decías, a preocuparnos y a que nos importen las personas. Eso es algo muy importante. Y bueno, ha sido un aprendizaje muy bonito en mi vida. Buenísimo. Nos veremos en un siguiente capítulo. Esperamos que nos dejen en los comentarios, uno, qué opinan del Spanglish como nuestro idioma oficial para este podcast. Y dos, más recomendaciones sobre dietas saludables para un equipo más productivo. Buenísimo. Muchísimas gracias, Hasta la Jaime. próxima. Bye bye.